Tras el divorcio, mi exmarido se quedó con la casa y casi toda nuestra fortuna. Eso es lo que cualquiera que hubiera estado en aquella sala de audiencias habría jurado. Vieron a un hombre elegante, traje a medida, reloj de lujo, sonrisa segura. Vieron a una mujer con el pelo recogido a la fuerza, ojeras escondidas con maquillaje barato, un traje sencillo y un bolígrafo entre los dedos. Vieron al juez leer la sentencia. Vieron a mi ex susurrar, lo sabía cuando oyó las palabras, uso exclusivo de la vivienda conyugal y distribución del patrimonio. Lo que nadie vio fue la forma en que yo apreté el bolígrafo justo cuando el juez pronunció la cifra de los activos declarados, 132 millones de pesos, repartidos en cuentas conjuntas, vehículos y la propiedad principal. Declarados, pensé. Porque los otros 200 millones ya estaban fuera de ese tablero. En otra casilla. Con otro nombre. El mío. ¿La parte demandante desea añadir algo? Preguntó el juez, mirando por encima de sus gafas. Mi abogado, sentado a mi lado, me miró también. Sabía que, si yo asentía, él se levantaría para pelear cada centímetro, la casa, el coche, los cuadros, hasta los cubiertos si hiciera falta. Yo, en cambio, me limité a negar con la cabeza. No, su señoría, dije, con voz tranquila. Acepto la sentencia. A mi derecha, la boca de mi ex se curvó en una sonrisa de satisfacción obscena. Así me gusta, Elisa, susurró, apenas moviendo los labios. Sin dramas. El juez golpeó la mesa con el mazo. Queda disuelto el vínculo matrimonial entre el señor Eduardo Álvarez y la señora Elisa Andrade. A partir de ese momento, yo dejé de ser la esposa de Eduardo. En el papel, al menos. En su cabeza, aún me veía como la contable sumisa que conoció 15 años atrás, la mujer que revisaba cada factura, cada impuesto, cada maldito centavo, mientras él brillaba en cócteles y eventos. Nos levantamos. La abogada de Eduardo se acercó para estrechar mi mano. Ha sido lo mejor, Elisa, dijo con voz suave, casi condescendiente. Evitar la pelea ahorra mucho sufrimiento. Sonreí. Tenía razón. Solo que ella no tenía idea de quién se había ahorrado realmente el sufrimiento. Eduardo dio unos pasos hacia mí, ajustándose el reloj. Te vas a quedar con el departamento pequeño del centro y el coche viejo, enumeró, como si me estuviera recordando un favor. Es más de lo que muchas tendrían después de lo que hiciste. ¿Lo que hice? Se refería a descubrir su amante, su vida paralela, sus viajes de negocios con otra mujer a la que incluso se había atrevido a presentar como su socia delante de algunos clientes. No en los papeles, claro. En los papeles, la única socia de verdad siempre fui yo. Te deseo suerte, Eduardo, respondí, mirándolo a los ojos. La vas a necesitar. Él frunció el ceño un segundo, como si no hubiera entendido el tono. Luego sonrió otra vez, convencido de su victoria. Salimos al pasillo. La madre de Eduardo me lanzó una mirada de triunfo. Al final, las cosas caen por su propio peso, murmuró. No se puede morder la mano que te da de comer. No respondí. Si ella supiera quién llenaba realmente el plato, se atragantaría con esa frase. Mi abogado esperó a que ellos se alejaran para hablar. ¿Estás segura, Elisa? Preguntó, bajando la voz. Podríamos haber peleado por la casa. Por más. Por todo. No me interesa la casa, dije. Me interesa que el juez firme esto cuanto antes. Saqué de mi carpeta un documento más importante que aquella sentencia. Una autorización firmada por mí como administradora de la sociedad matriz, esa que Eduardo siempre presentó como una empresa familiar, pero que en el registro aparecía con un detalle que él nunca tomó en serio: la titularidad de las acciones preferentes era mía. Solo mía. Cuando el juzgado envíe la notificación al banco y a la Cámara de Comercio, el resto se moverá solo, añadí. Mi abogado asintió. No hizo más preguntas. Sabía que yo no estaba improvisando. En el fondo de mi bolso, mi teléfono vibró. Un correo entrante del Banco Internacional donde teníamos las cuentas de inversión, esas que Eduardo nunca supo manejar sin mí. Estimada señora Andrade, confirmamos la recepción del cambio de instrucciones. A partir de la fecha, cualquier movimiento en las cuentas asociadas al grupo Andrade Holdings requerirá única y exclusivamente su firma digital registrada.
Los poderes del señor Eduardo Álvarez han quedado revocados. Lo había gestionado una semana antes del juicio, el día que encontré la prueba que necesitaba para tomar decisiones sin volver atrás, un contrato de alquiler de un ático a nombre de Eduardo y de su amante, pagado con dinero que había salido de una de nuestras cuentas de empresa. Uso indebido de fondos, lo llamó el asesor financiero cuando vio los movimientos. Para mí tenía otro nombre, la patada que faltaba para que el castillo de naipes se viniera abajo. Mientras bajaba las escaleras del juzgado, escuché la carcajada de Eduardo más adelante, hablando por teléfono. Sí, hermano, ya está. Me quedé con la casa, decía. Ella se llevó sus 4 cosas. Al final, todo sale a favor del que sabe jugar. Yo no juego. Planifico. No peleé. Solo firme en silencio. Días después, cuando el juzgado, el banco y los registros terminaran de cruzar la información, Eduardo descubriría algo que aún no podía imaginar: la casa era suya. Pero los 200 millones que realmente importaban, ya no. El departamento pequeño del centro al que llegué tras salir del juzgado olía a polvo y abandono. No era más que un estudio con una ventana a un callejón, un lugar que compramos como inversión y que nunca llegamos a amueblar. Para mí, nunca fue un hogar, sino un símbolo de transición. Una vez dentro, abrí mi portátil. Sentada en el suelo, apoyada contra la pared más fría, abrí mi portátil. La pantalla iluminó la penumbra con una luz azulada y fría. No revisé las cuentas, ya sabía que el dinero estaba a salvo. En su lugar, abrí un archivo cifrado, una carpeta con la etiqueta Proyecto Fénix. Era el plan que había estado elaborando en silencio durante los últimos 2 años, desde la primera vez que sospeché de sus viajes de negocios. No se trataba solo de venganza. Se trataba de resurrección. El primer paso era desaparecer. Eduardo esperaría lágrimas, llamadas patéticas, tal vez una tentativa de negociación cuando se diera cuenta de que su tarjeta de crédito corporativa había sido rechazada. Yo no le daría ese espectáculo. Mi teléfono personal, el que él conocía, estaba apagado en el fondo de un bolso. El que tenía en la mano era un terminal nuevo, con un número que solo conocían mi abogado y mi nuevo banquero en Suiza. Un mensaje entró en la pantalla. Era de Marco, el único socio de confianza que me había quedado de los viejos tiempos, un genio del marketing digital que siempre desconfió del carisma hueco de Eduardo. El nido está vacío. Se mudaron esta mañana. Sonreí. El nido era el ático que Eduardo alquilaba para su amante. Marco, con sus contactos poco ortodoxos, había confirmado que la mudanza se había efectuado esa misma mañana. Eduardo no solo me había subestimado a mí, había subestimado la lealtad que yo había sembrado en los rincones más oscuros y útiles de nuestro negocio. Me levanté y me acerqué a la ventana. En el callejón, un gato rebuscaba entre la basura. Yo ya no era esa mujer. Ya no era la contable sumisa, ni la esposa traicionada. Era otra cosa. Algo más afilado y peligroso. El silencio en el que me había refugiado no era de derrota, era el silencio del depredador que elige el momento exacto para saltar. Al día siguiente, vestida con unos jeans y una chaqueta sencilla, nada que recordara a los trajes de tribunal, entré en una oficina moderna en el distrito financiero. El letrero en la puerta decía AIA Consultores. Dentro, me esperaba una mujer menuda y de mirada intensa. Ana, mi antigua jefa en la consultora mediocre, a quien había convencido para asociarnos con una inversión que ahora podía permitirme. Todo está listo, dijo Ana, sin preámbulos. Señaló una pizarra llena de diagramas y nombres. He filtrado discretamente a los mejores clientes de la cartera de Eduardo. Los que estaban hartos de sus promesas incumplidas. La fuga empezará la próxima semana, cuando se corra la voz de sus problemas de liquidez. No será una fuga, corregí, con suavidad. Será un traslado. Ofrecemos un puerto seguro. Ana asintió, una sonrisa cómplice en sus labios. Ella siempre supo que yo era el cerebro, nunca se dejó deslumbrar por el espectáculo de Eduardo. Mientras él se dedicaba a los cócteles, yo había construido una red de contactos basada en la eficiencia y los resultados, no en las palmadas en la espalda. Pasé la tarde revisando los perfiles de los primeros clientes objetivo. No quería arruinar el negocio que ayudé a construir. Quería podarlo, dejar solo la cáscara vacía que Eduardo tanto valoraba, la apariencia. Que se quedara con el nombre,
con el edificio lujoso, con el coche caro. Yo me quedaría con el alma, con el flujo de caja, con el talento. Por la noche, en mi estudio desolado, encendí la televisión. En un canal de noticias económicas, apareció Eduardo. Estaba en algún evento benéfico, sonriente, con un traje aún más caro que el del juicio. El presentador lo elogiaba por su resistencia ante las adversidades personales. Él agradeció con modales humildes que me provocaron náuseas. A veces, dijo Eduardo, mirando fijamente a la cámara, como si pudiera verme, la vida te quita algo para darte algo mejor. Yo miro hacia adelante, con fe en mis proyectos y en mi equipo. Apreté el mando a distancia hasta que mis nudillos palidecieron. No era su hipocresía lo que me enfurecía, era su tranquilidad. Todavía no lo sabía. Todavía creía que el mundo era suyo. Pronto, esa fe se desmoronaría como un azucarillo en el café. Mi plan no consistía en un ataque frontal. Eso habría sido un drama, y yo le había prometido que no habría dramas. Mi estrategia era una erosión lenta e imparable. Como el agua sobre la piedra. Gota a gota. Cliente a cliente. Millón a millón. 2 días después, mientras compraba café en una tienda cerca del juzgado, lo vi. Eduardo salía de una joyería, con un pequeño paquete en la mano. Probablemente un regalo para consolar a su amante de los malos momentos que yo le había causado. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal de la cafetería. Por un instante, su sonrisa de triunfo se congeló. Tal vez vio algo en mis ojos que no encajaba con la imagen de la mujer derrotada que esperaba encontrar. No había dolor, ni rabia, ni siquiera desprecio. Solo una calma absoluta, tan profunda e inquietante como el mar antes de una tormenta. Él desvió la mirada primero, con un gesto casi nervioso, y se alejó rápidamente. Sonreí para mis adentros mientras pagaba el café. La primera gota ya había caído. La cafetería del distrito financiero olía a grano recién molido y ambición. Me senté en una mesa apartada, frente a Marco, quien deslizó una tablet hacia mí. En la pantalla, un dashboard mostraba una serie de gráficos y notificaciones. El efecto dominó ha comenzado, dijo él, señalando una alerta. Clientes y asociados acaba de cancelar su contrato anual con Álvarez Empresarial. No han dado explicaciones, solo han citado cambios en su estructura interna. Un hormigueo de anticipación me recorrió la espalda. Clientes y asociados era uno de los pilares, una cuenta que Eduardo consideraba leal a su carisma personal. Pero el carisma no paga facturas, y la noticia de una posible inestabilidad financiera, sutilmente filtrada por Ana en los círculos correctos, era más poderosa que cualquier apretón de manos. Es solo el primero, comenté, tomando un sorbo de mi café negro. Los demás esperarán, observarán si Eduardo reacciona. Y él no podrá hacerlo, porque estará demasiado ocupado apagando fuegos que no comprende. Marco asintió, su mirada brillando con una admiración que no intentaba disimular. Ha sido un movimiento de maestro, Elisa. No atacar el negocio, sino la percepción del negocio. Le estás quitando el oxígeno. No respondí. Mis ojos se posaron en una notificación de la aplicación de mi banco suizo. La liquidación de un bono a corto plazo había ingresado. Los números, fríos e impersonales, me confirmaban lo que ya sabía. Mi libertad estaba asegurada, lejos de aquel estudio polvoriento. Ya había firmado el contrato de alquiler de un apartamento amueblado en un edificio seguro y discreto. Aquella celda de tránsito tenía los días contados. Al salir de la cafetería, el sol de la mañana se reflejó en el escaparate de una tienda de electrónica. Un canal de noticias emitía en bucle. Y allí estaba él, Eduardo, en una entrevista matutina. Su sonrisa parecía un poco más tensa, los elogios del presentador un poco más genéricos. Habló de reestructuraciones necesarias y de enfocar en los pilares fundamentales. Eran las palabras vacías de un hombre que empezaba a sentir el suelo ceder bajo sus pies caros. No mencionó la fuga de clientes, por supuesto. La arrogancia aún le impedía admitir la derrota, incluso una pequeña. Mi teléfono, el nuevo, vibró. Era un mensaje de Ana. 3 de sus mejores ingenieros acaban de enviar sus CV. Quieren reunirse mañana. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No era solo una victoria comercial, era una validación. Ellos no venían por lástima o por venganza. Venían porque había consultores,
mi creación, representaba la solidez y competencia que Eduardo había descuidado. Coloqué el teléfono en el bolsillo y caminé con paso firme hacia la oficina. No tenía prisa. Dejé que la certeza de mi próximo movimiento me calmara los nervios. Eduardo podía quedarse con la casa, con los recuerdos materializados en cuadros y muebles. Yo me estaba quedando con su futuro. La reunión fue un ballet de profesionalidad y promesas tácitas. El director, un hombre cincuentón con mirada cansada, no mencionó a Eduardo ni su empresa en declive. Hablamos de eficiencia, de estrategias de crecimiento a largo plazo, de la importancia de una gestión financiera transparente. Cada una de sus palabras era un clavo más en el ataúd de la antigua vida que dejaba atrás. Cuando estrechó mi mano al despedirse, su apretón fue firme, respetuoso. Me veía como lo que era, una socia, una igual. No como la sombra de alguien más. Esa noche, en el estudio, mientras empacaba los pocos objetos personales que quería conservar en una maleta, una llamada entró en mi teléfono personal, el viejo, que había encendido por primera vez en días. La pantalla iluminó la penumbra con el nombre de Eduardo. Lo dejé sonar. Cada tono era un latido de su creciente desesperación, una sinfonía que había compuesto meticulosamente. No contesté. Dejé que el buzón de voz se activara. No necesitaba escuchar el mensaje para saber su contenido, una mezcla de confusión, indignación y esa arrogancia herida que lo caracterizaba. Era el sonido de la primera grieta importante en su fachada, y era más dulce de lo que había imaginado. Al día siguiente, la mudanza a mi nuevo apartamento fue rápida y anónima. No había nadie a quien impresionar, nadie a quien demostrarle mi resurrección. Las paredes blancas y el silencio eran un lujo mayor que cualquier decoración lujosa. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y abrí mi portátil. No revisé las cuentas ni los emails de la nueva empresa. En su lugar, abrí un documento en blanco. Lo titulé Fase 2, reclamación. No se trataba solo de arrebatarle clientes o dinero. Eso era el medio, no el fin. El objetivo final era reescribir la historia, nuestra historia. Quería que cada logro que él atribuía a su genio solitario fuera públicamente reconocido como mío. Que su caso de éxito se revelara como el fruto de mi mente metódica. Quería desmontar, meticulosamente, el mito de Eduardo Álvarez. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. La vista no era espectacular, pero era mía. Desde allí, veía la ciudad latir, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en su interior. Yo ya no era un personaje en el drama de Eduardo. Me había convertido en la autora, en la directora de una obra en la que él, sin saberlo, interpretaba el papel de un hombre cuyo mundo se desvanecía lentamente, devorado por la sombra silenciosa de la mujer a la que una vez creyó haber derrotado. La calma que sentía no era paz, era paciencia. La tormenta no llegaría con estruendo. Llegaría con un susurro, con un frío cortante que lo congelaría todo, empezando por su sonrisa de triunfo. Mientras mis dedos deslizaban sin convicción sobre el teclado, revisando por centésima vez el proyecto Fénix, mi mente retrocedió inevitablemente a aquellos meses previos. La hoja de cálculo se había convertido en mi confesionario silencioso. Cada fila, una decepción, cada columna, un cálculo frío. No era solo el registro de un matrimonio que se desmoronaba, era el plano de mi futura independencia. En aquellas noches de insomnio, con la pantalla iluminando mi rostro, perfeccioné los detalles de la operación que, en un acto de esperanza casi ingenuo, bauticé como Proyecto Fénix. Un nombre inofensivo para lo que sería mi salvación, aunque no lo supiera entonces, el principio de su fin. Necesitaba un canal fuera del sistema. Alguien cuya lealtad estuviera asegurada no por el dinero de Eduardo, sino por un favor pendiente. Encontré a Gabriel en los archivos olvidados de la empresa, un broker de inversiones discretas al que Eduardo había despedido de forma mezquina años atrás por negarse a maquillar unas cifras. Localizarlo fue fácil, convencerlo, más aún. Le ofrecí restitución y un porcentaje jugoso, pero lo que realmente selló el pacto fue la oportunidad de ajustar cuentas. Las transferencias comenzaron como un goteo casi imperceptible. Pequeñas cantidades de fondos ociosos, comisiones de proyectos que yo redirigía a cuentas fantasma con la excusa de gastos de consultoría externa. Eduardo,
que solo miraba los totales finales y jamás se ensuciaba con los detalles contables, no notó la sangría. Su arrogancia era el mejor cómplice. Mientras, yo construía mi balsa salvavidas lejos de ese barco que, aunque no lo supiera, ya hacía agua. La noche que decidí que el proyecto traslado estaba completo fue la misma en la que Eduardo llegó a casa con aquel perfume ajeno impregnado en la camisa. No hubo lágrimas, ni reproches. Mientras él se duchaba, canturreando, yo envié el último archivo cifrado a Gabriel. 200 millones de pesos, repartidos en instrumentos de deuda extranjera y una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad anónima de la que yo era la única beneficiaria real. El núcleo de mi venganza y mi libertad estaba solidificado, lejos de su alcance. Al día siguiente, solicité el divorcio. Su reacción fue un compendio de sorpresa condescendiente y burla. ¿Con qué vas a vivir, Elisa? ¿Con tus ahorros? No supe si reír o llorar. Él veía el mundo a través de la lente de su propio ego, incapaz de imaginar que la mujer callada que revisaba sus facturas pudiera haber orquestado un movimiento tan audaz bajo sus narices. Su subestimación era el arma más letal que yo tenía. Ahora, en el silencio prístino de mi nuevo apartamento, aquella memoria no me provocaba rabia, sino una certeza profunda. El documento fase 2, reclamación, parpadeaba en la pantalla, pero sentí que necesitaba algo más tangible, más visceral, que una simple exposición pública de la verdad. Necesitaba un símbolo. Recordé el cuadro. Un óleo abstracto, grande y cargado de furiosas pinceladas rojas y negras, que habíamos comprado en una feria de arte emergente. A Eduardo nunca le gustó, decía que era demasiado agresivo, demasiado emocional. A mí me fascinaba. Era la antítesis de la vida ordenada y controlada que llevábamos. Lo colgamos en el recibidor de la casa, más por mi insistencia que por su gusto. Para mí, era un recordatorio silencioso de que había pasión bajo la superficie de números y apariencias. Para él, era solo un adorno más. Ese cuadro me pertenecía. No solo emocionalmente, sino legalmente. Estaba a mi nombre, una de las pocas cosas que había reclamado específicamente y que, en su desdén, había cedido sin pestañear, creyendo que me hacía un favor. Ahora, colgado en su mansión vacía, era un trofeo de una batalla que él ni siquiera sabía que estaba librando. Quería recuperarlo. No por su valor, que era considerable, sino por lo que representaba, un fragmento de mi alma que se había quedado cautivo en el territorio del enemigo. No podía ir yo, por supuesto. Contraté a una empresa de mudanzas de lujo, especializada en el transporte de obras de arte. Les di la documentación que probaba mi propiedad y las llaves que, por un descuido calculado de su parte, yo aún conservaba. Programé la recogida para un martes por la mañana, sabiendo que Eduardo estaría en una junta directiva crucial, intentando contener la hemorragia de clientes que ahora firmaban con AIA Consultores. Desde mi ventana, observé la ciudad mientras imaginaba la escena. Los mudadores, con sus guantes blancos, llamando a la puerta de la casa que fue mía. La criaba, confundida, abriendo. Ellos entrando, con profesionalidad impecable, descolgando el cuadro con cuidado, embalándolo en una caja acolchada. Y luego, el espacio vacío en la pared, un parche más claro que gritaría mi ausencia de una manera nueva y desconcertante. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. El cuadro está en camino. Eduardo no estaba en casa. La criada firmó el recibo sin problemas. Sonreí. La primera llamada de Eduardo llegó 10 minutos después. La pantalla de mi teléfono personal iluminó la mesa de centro, vibrando con una insistencia frenética. Lo observé hasta que se agotó y pasó al buzón de voz. No necesitaba escucharlo para saber el tono, no de dolor por la pérdida de un objeto, sino de indignación por el desafío a su autoridad. Era la reacción de un hombre que descubre, demasiado tarde, que las reglas del juego han cambiado y que ya no es él quien las escribe. La segunda llamada fue a mi abogado, quien, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, se limitó a recordarle cortésmente la cláusula del acuerdo de divorcio y colgar. La tercera llamada no llegó. La rabia, supuse, lo habría llevado a arrojar el teléfono contra una de las paredes impecables de su hogar perfecto. Al día siguiente, el cuadro llegó. Lo dejaron apoyado contra la pared, aún embalado. Me tomé mi tiempo. Me serví un café, me senté en el suelo y simplemente lo contemplé. Finalmente, con un cúter,
Abrí la caja. Los rojos y negros me recibieron con una furia familiar, una energía cruda que resonaba con la que ahora latía en mí. Descolgar el cuadro de esa pared no había sido un capricho. Había sido un acto de reafirmación. Le estaba recordando que nada de lo que había sido nuestro estaba a salvo. Que yo podía reclamar lo que era mío, pieza a pieza, hasta dejar su mundo tan vacío y decorativo como siempre había temido que fuera el suyo. La primera grieta en su fachada ya no era invisible. Era del tamaño y la forma de un óleo abstracto, y colgaba ahora en mi pared, mirándome con la misma intensidad con la que yo miraba hacia el futuro. Mis dedos resbalaron con una carpeta digital marcada simplemente como evidencias. Uno de los contratos llamó mi atención: contrato de arrendamiento de vivienda, ático, piso 11. Arrendatarios: Eduardo Álvarez y Luciana Pérez. Luciana. Ese nombre se me clavó en la retina. ¿Quién es Luciana? Le había preguntado unos meses antes, cuando vi su nombre iluminar la pantalla del móvil a medianoche. Una diseñadora, respondió. Me ayuda con la web, no empieces. En el contrato, no ponía diseñadora. Ponía CEO arrendataria. Otro extracto mostraba transferencias periódicas saliendo de una cuenta de la empresa hacia la cuenta personal de Eduardo, y de ahí al dueño del ático. Concepto: gasto de representación. Uso indebido de fondos de la sociedad, habría dicho cualquier auditor. Traición con dinero ajeno, lo llamé yo. No lloré. No grité. No esperé a que él llegara para tirar la carpeta al suelo, como en las películas. Hice fotos. Escaneé documentos. Los guardé en una carpeta con un nombre frío: evidencias. Y llamé a nuestro asesor financiero. Quiero revisar todos los movimientos de los últimos 12 meses, dije. Particularmente, cualquier transferencia que no haya sido aprobada por mí. Lo que descubrimos juntos fue un patrón. Eduardo había empezado a confundir dinero de la empresa con dinero personal. Pagos de viajes, hoteles, cenas. Y ahora, una vivienda. Podrías denunciarlo, dijo el asesor. Es administrar deslealmente los fondos de la sociedad. De momento no, respondí. De momento, solo quiero que conste. Mientras tanto, en casa, Eduardo seguía comportándose como si nada pasara. Besos automáticos, preguntas vacías, excusas de siempre. Solo que ahora, cada vez que lo escuchaba decir, yo me he ganado cada centavo de lo que tenemos, yo veía el ático, el contrato, las facturas de restaurantes con 2 cubiertos. Y empecé a planear mi salida. No solo emocional, legal, financiera. La carpeta evidencias se convirtió en mi sombra. No la guardé en un cajón, sino en una memoria USB cifrada que llevaba siempre conmigo, colgada de una cadena bajo la blusa, fría contra la piel. Era mi talismán de rabia contenida. Cada vez que Eduardo me sonreía con esa condescendencia de quien cree tener el control, yo sentía el peso del metal y recordaba la verdad que yacía, silenciosa y letal, en esos archivos digitales. Decidí que necesitaba verlo. No a él, sino al lugar. El ático. Una tarde, después de una de esas reuniones de trabajo que ahora sabía que eran mentira, lo seguí. No fue difícil. Su arrogancia lo hacía predecible. Estacioné mi coche modesto a una cuadra de distancia y vi cómo entraba al edificio moderno, con esa seguridad que tanto había admirado y que ahora despreciaba. Desde la calle, conté los pisos hasta el 11. Una terraza amplia, con macetas y un sofá exterior. Un nido aéreo pagado con el sudor de nuestra empresa, de nuestra vida. Al día siguiente, llamé a un investigador privado. No le di mi nombre real, solo un alias y un número de teléfono desechable. Necesito fotografías, horarios, patrones de entrada y salida, le dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. No era celos lo que me movía, era la necesidad de tener un arma más precisa, más contundente. Las evidencias financieras eran frías, técnicas. Las imágenes serían visceralmente humillantes para él cuando llegara el momento. Mientras el investigador trabajaba, yo perfeccionaba el proyecto traslado. Las transferencias a las cuentas de Gabriel se volvieron más audaces. Ya no eran solo migajas, eran porciones sustanciales de beneficios que yo desviaba con la excusa de inversiones en fondos de alto riesgo. Eduardo, que solo se fijaba en la línea de resultados final, celebraba los números sin cuestionar su origen.
Su ignorancia voluntaria era mi mejor aliada. Una noche, el investigador me envió las primeras fotos. Eduardo y Luciana saliendo de un restaurante, riendo. Ella, joven, con una vestimenta que gritaba un dinero que no era suyo. Él, con la mano en la espalda baja de ella, un gesto de posesión que a mí ya no me dedicaba. Miré esas imágenes en la pantalla de mi ordenador, en la oscuridad de mi estudio, y sentí algo extraño. No era dolor, era desprecio. El último hilo de conexión emocional se había roto. Ya no era su esposa traicionada, era su socia comercial, y estaba a punto de rescindir el contrato. Fue entonces cuando decidí que las evidencias no serían solo para el divorcio. Serían para algo más. Reuní todo, las fotos del investigador, los contratos escaneados, los extractos bancarios, los informes del asesor. Creé un dossier digital, meticulosamente organizado, y lo guardé en un lugar seguro. No sabía cuándo ni cómo lo usaría, pero sabía que sería la pieza final para demoler no solo su patrimonio, sino su reputación. La Luciana del ático no era solo su amante, era la prueba viviente de su doble moral y su mala gestión. Y yo, con paciencia de arquera, esperaba el momento exacto para soltar la flecha. La sonrisa de Eduardo al escucharme como quieras fue el último acto de nuestra farsa conyugal. Al día siguiente, tal como prometió, llamó a su abogada. Yo, por mi parte, ya tenía las instrucciones dadas a Gabriel. El mecanismo de mi venganza financiera ya estaba en movimiento, un reloj de precisión suiza que él no podía ni imaginar. Mientras su abogada, una mujer de tacones agresivos y sonrisa condescendiente, preparaba la demanda, yo me sumergí en la meticulosa coreografía de mi huida. Cada transferencia, cada documento firmado, era un ladrillo más en el muro que levantaba entre mi vieja vida y mi nueva libertad. La carpeta Evidencias ya no solo contenía las pruebas de su infidelidad y su mala gestión, ahora incluía un plan de desvío de fondos tan elegante como letal. Eduardo celebraba cada nuevo éxito de inversión que yo le presentaba, sin sospechar que estaba aplaudiendo su propia ruina. El día que recibí la citación oficial, me senté en mi nuevo apartamento, aún escaso de muebles pero rebosante de silencio, y respiré hondo. No era miedo lo que sentía, sino la quietud anticipada de la arquera antes de soltar la flecha. Sabía que la batalla legal sería un campo minado de humillaciones tácticas, pero también sabía que, en el tablero real, yo llevaba ventaja. Él peleaba por una casa y una empresa que creía suyas, yo luchaba por una vida que ya había comenzado a construir en la sombra. La noche anterior al juicio, no pude dormir. No por nervios, sino por una extraña lucidez. Recorrí las habitaciones vacías, el eco de mis pasos mezclándose con el zumbido lejano de la ciudad. Me detuve frente a la única ventana del salón y observé el perfil de los edificios contra el cielo nocturno. En uno de esos rascacielos, Eduardo estaría durmiendo, o tal vez despierto, confiado en su victoria. No sentí rencor en ese momento, sino una profunda y desoladora certeza. El hombre con quien había compartido mi vida durante 15 años era un extraño, y yo había sido su cómplice silenciosa durante demasiado tiempo. Al amanecer, me vestí con un traje sencillo, recogí mi pelo con una goma elástica y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos cansados, pero en ellos ardía una llama fría que yo ya reconocía como mía. Era la mirada de la contable que había dejado de sumar las pérdidas y había empezado a calcular sus propias ganancias. En la sala del tribunal, me mantuve impasible. Mientras el juez leía la sentencia, mientras Eduardo susurraba su lo sabía intoxicado de triunfo, yo no era más que una estatua de aparente derrota. Pero por dentro, cada palabra del juez era un latido más de mi corazón liberado. Cuando me preguntaron si deseaba añadir algo, negué con la cabeza. Acepto la sentencia, dije, y en esa aceptación residía todo mi poder. Era la última confesión falsa que le daría. La firmeza de mi mano al estrechar la de su abogada fue el único indicio de mi verdadero estado. Un apretón seco, profesional, que sellaba el fin de una guerra que ella ni siquiera sabía que había existido. Al salir del juzgado, la luz del sol me dio de lleno en la cara. No era el final. Era el primer día. Ahora, semanas después, el cuadro colgado en mi pared no es solo un recuerdo reclamado. Es un oráculo. Sus furiosas pinceladas rojas y negras me hablan de una rabia que ya no necesito contener,
de una pasión que puede ser destructiva y creativa a la vez. Mi victoria financiera es un hecho consumado, un tesoro escondido en los pliegues del sistema. Pero es una victoria fría, digital, intangible. Necesito algo más. Algo que demuestre que no solo puedo robarle su dinero, sino que puedo invadir su mente, sembrar la duda en el mismo lugar donde él siembra su arrogancia. El cuadro fue el primer mensaje. Pero los mensajes, para que sean efectivos, deben ser una serie. Marco, mi contacto discreto en el círculo de Eduardo, me envía un nuevo informe. Eduardo canceló todas sus citas esta semana. Pasa horas encerrado en su oficina. El miedo empieza a ser tangible. Una sonrisa lenta se dibuja en mis labios. El miedo a lo desconocido es el peor de todos. Eduardo puede lidiar con un enemigo que pelea por dinero o por despecho. Pero no sabe cómo combatir a un fantasma que actúa sin patrón aparente, que golpea desde la nada y luego se desvanece. Abro un nuevo documento en mi ordenador. No es el fase 2, reclamación. Es uno nuevo. Lo titulo simplemente, Ecos. La primera orden es sencilla. Le pido a Marco que, a través de un intermediario imposible de rastrear, envíe un ramo de flores a la oficina de Eduardo. No un ramo cualquiera. Dalias blancas. Las mismas que adornaban las mesas en nuestra cena de aniversario, el año en que todo empezó a desmoronarse y yo fingí no darme cuenta. No habrá tarjeta. Solo el mensaje mudo de unas flores que para él serán un recordatorio de una felicidad que mancilló y para mí, de la ceguera voluntaria que ya superé. Mientras tecleo la instrucción, siento un escalofrío. Esto no es como descolgar un cuadro. Esto es psicológico. Es manipular los hilos de sus recuerdos y torcerlos para que trabajen para mí. Es convertir nuestra historia compartida en un arma. El siguiente paso requiere más delicadeza. Reviso los viejos contactos de nuestra empresa. Elaboro una lista breve, de no más de 5 nombres, clientes clave que respetaban mi trabajo pero que, por lealtad a Eduardo o por simple conveniencia, se quedaron con él. No voy a pedirles que regresen. Aún no. Voy a hacerles una pregunta, aparentemente inocente, a través de un tercero. ¿Saben si Elisa Andrade está emprendiendo un nuevo proyecto? Me llegó un rumor. El rumor es la moneda más valiosa en nuestro mundo. Quiero que mi nombre vuelva a circular, no como la esposa dolida, sino como la profesional cuya ausencia pronto se hará notar. Quiero que Eduardo empiece a oír mi eco en los pasillos que creía exclusivamente suyos. Finalmente, me enfrento a la última tarea del día. Abro una carpeta en el ordenador que no he revisado en años. Fotos familiares. Desplazo las imágenes, viendo sonrisas congeladas, viajes, momentos que en su día creí genuinos. Ya no duelen. Son como fotografías de una obra de teatro en la que una vez actué. Selecciono una. Es una imagen de los dos en la inauguración de su primera oficina, cuando todo era promesa y esfuerzo compartido. Yo tengo una sonrisa amplia, llena de fe. Él mira a la cámara con esa ambición desnuda que entonces me pareció admirable. La imprimo en una hoja de papel sencilla. Sin marco. Luego, con una caligrafía que él reconocería en cualquier parte, escribo en la parte de atrás una sola palabra. ¿Por qué? No la enviaré. No todavía. La guardo en el cajón de mi mesita de noche. Es el recordatorio de que, tras la estrategia fría y los movimientos calculados, hubo una mujer que creyó en un hombre y en un futuro. Y es el recordatorio de que esa mujer ya no existe. Cierro el cajón y miro hacia la ventana. La ciudad se enciende poco a poco contra el cielo crepuscular. La partida ha comenzado. Y esta vez, no me limitaré a reclamar lo que es mío. Voy a redefinir por completo el territorio del juego. Marco confirmó la reacción con su mensaje lacónico, confusión inicial que se transformó en irritación cuando no encontró ninguna tarjeta. A media tarde, las había arrojado a la basura. La semilla de la inquietud estaba plantada. Los ecos de mi nombre comenzaron a llegar días después, como susurros traídos por el viento. Un cliente antiguo, Roberto Méndez, me escribió un correo electrónico formal pero curioso. Elisa, me llegó un rumor de que podrías estar embarcándote en un nuevo proyecto. Si es así, y necesitas un partner estratégico, me encantaría conversar. No respondí de inmediato. Dejar que la expectativa creciera era parte de la coreografía. Eduardo debía estar sintiendo como el suelo, que creía tan firme bajo sus pies caros,
comenzaba a ceder levemente. No era un terremoto, solo un temblor sutil, pero suficiente para recordarle que su reino no era tan impenetrable como creía. Fue entonces cuando decidí que el cuadro, mi furioso oráculo, necesitaba un compañero. No otro recuerdo reclamado, sino algo nuevo, creado desde las cenizas de lo que fui. Contraté a un artista callejero cuyo trabajo había admirado en el silencio anónimo de Internet. Le di un concepto, la metamorfosis de un pájaro en un ser de acero y sombra. Le pagué en efectivo, a través de un intermediario, y le pedí que lo entregara en una galería de moda, una de esas que Eduardo y su nuevo círculo frecuentaban para comprar pedacitos de estatus. No puse mi nombre en la obra, la registré bajo el seudónimo E.A., mis iniciales, el último vestigio de una identidad que él creía poseer. Quería que lo viera, que sintiera una punzada de reconocimiento sin poder explicarla, que se preguntara si esa criatura híbrida y poderosa era en algún modo un reflejo de mí. Mientras el artista trabajaba, yo profundicé en el proyecto Ecos. La siguiente fase no sería una flor o un rumor, sino una ausencia calculada. Revisé los registros de la empresa que aún podía acceder de forma remota, los protocolos de seguridad que yo misma había implementado y que, por arrogancia, Eduardo no se había molestado en cambiar. Identifiqué un sistema de backup de correos electrónicos, una rutina automatizada que se ejecutaba cada madrugada. Con la ayuda de Gabriel, cuyo talento para navegar por los vericuetos digitales era tan impresionante como inquietante, insertamos un comando simple. No para robar información, sino para borrar. Un borrado selectivo y minucioso de todos los correos electrónicos que yo había enviado o recibido durante los últimos 5 años. Cada instrucción meticulosa, cada informe financiero, cada sugerencia estratégica que había mantenido la empresa a flote en momentos de crisis. Se esfumarían de los servidores como si nunca hubieran existido. La noche que ejecutamos el plan, me senté frente a mi ventana, mirando la ciudad. No sentí el triunfo frío de la venganza financiera, sino una quietud profunda. Estaba borrando mi huella digital, el rastro de la contable sumisa, de la socia invisible. Al día siguiente, Eduardo no notaría nada. Quizá una semana después, cuando buscara desesperadamente un dato, un contacto, un procedimiento que solo yo conocía, se toparía con el vacío. Un silencio donde antes había estado mi voz. Sería como intentar agarrar un fantasma. La inauguración de la exposición donde colgaron mi cuadro anónimo fue un jueves. No asistí, por supuesto. Pero Marco sí. Su reporte fue más gratificante que cualquier transferencia bancaria. Eduardo vino con Luciana. Se detuvo frente al cuadro del pájaro de acero. Se quedó allí un buen rato. Luciana le dijo que era inquietante. Él no respondió. Solo miraba la firma, E.A. Se fue poco después, sin terminar su copa de vino. La imagen de su incomodidad era un bálsamo para una herida que ya ni siquiera me dolía, pero cuya cicatriz quería honrar. Al cerrar la comunicación con Marco, supe que estaba lista para el movimiento siguiente. El dossier digital, mi arsenal completo de evidencias, ya no era solo un arma de destrucción masiva. Era una herramienta de negociación. Eduardo estaba inquieto, desequilibrado. Los ecos, las ausencias, los símbolos, habían hecho su trabajo. Ahora era el momento de la precisión quirúrgica. No iba a soltar toda la información a la vez. Eso sería un acto de pura rabia, y yo había trascendido la rabia. Ahora operaba desde la paciencia estratégica. Abrí un nuevo documento, una carta. No estaba dirigida a él, sino a su abogada. Una comunicación formal, cortés, pero con un filo de acero. En ella, expresaba mi preocupación por ciertas irregularidades contables que había recordado tras el divorcio, y adjuntaba, como mero ejemplo, una página del dossier que mostraba una transferencia no autorizada de fondos de la empresa a una cuenta personal a nombre de Luciana Torres para el pago del ático. No mencionaba la infidelidad. No mencionaba el dolor. Solo los números fríos, la transacción ilegal. La envié desde un servidor anónimo. La reacción no se hizo esperar. Mi teléfono, el privado, sonó 2 horas después. Era mi ex, y su voz, por primera vez en años, no tenía rastro de arrogancia, sino un tono áspero, casi jadeante. «¿Qué estás haciendo, Elisa?» Bajando el drama, Eduardo,
respondí, con una calma que sabría que lo enloquecería. Como siempre quisiste. La llamada de Eduardo se cortó con un clic seco. No le había dado tiempo a responder, a amenazar, a suplicar. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina, su superficie fría y lisa un contraste con el latido acelerado que sentía en las yemas de los dedos. No era miedo. Era el voltaje de la conexión finalmente establecida. Él estaba en el otro extremo del hilo, tambaleándose, y por primera vez en 15 años, yo sostenía el cuchillo. La carta a su abogada sobre la transferencia del ático había sido el primer corte, limpio y superficial. Solo una muestra. Pero sabía que la herida supuraría rápido. Eduardo no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Su arrogancia, ahora herida, se convertiría en pánico, y el pánico en errores. Decidí que era el momento de revisar el arsenal completo. Abrí la caja fuerte digital que Gabriel había ayudado a crear, protegida bajo capas de encriptación. Allí estaba todo, los extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán a nombre de Luciana, las facturas falsas de proveedores fantasma que él aprobaba con despreocupación, incluso grabaciones de audio de discusiones donde admitía, con esa voz ebria de poder, que los impuestos son para los tontos. Cada archivo era una pieza de ajedrez, y yo tenía el tablero completo frente a mí. No planeaba usarlas todas. Eso habría sido un acto de terror, no de estrategia. Mi objetivo no era destruirlo por completo, aunque la idea tenía un cierto brillo oscuro y tentador, sino renegociar desde una posición de poder absoluto un acuerdo que él creía sellado. Quería la casa. No por lo que representaba, un cascarón vacío de recuerdos falsos, sino porque era el símbolo último de su victoria. Arrebatársela sería la prueba definitiva de que su reinado había terminado. 2 días después de la llamada, Marco me envió un mensaje. El pájaro ha contratado un perro guardián. Un detective privado. Empieza a husmear en tu pasado reciente. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Era predecible. Él creía que yo estaba detrás de los rumores, del cuadro, de las flores. No podía concebir que todo fuera parte de un mismo diseño, orquestado desde las sombras. El detective no encontraría más que el rastro impecable de Elisa Andrade, mujer discreta que empezaba una nueva vida. No encontraría a la arquitecta de su desesperación. Fue entonces cuando la pieza final de mi plan tomó forma. Recordé a una antigua secretaria de Eduardo, Clara, a quien despidió de forma mezquina por negarse a mentir a Hacienda. Ella lo sabía todo. Los horarios, las contraseñas que anotaba en una agenda, los humores que determinaban el destino de los empleados. La localicé a través de LinkedIn. Ahora trabajaba para una empresa de logística, lejos del brillo vacío de nuestro antiguo mundo. Quedamos en una cafetería lejos de los distritos financieros. Llegó con desconfianza, pero cuando me vio, sola, sin joyas, con la misma determinación silenciosa que ella debió tener alguna vez, su expresión se suavizó. No voy a pedirte que hagas nada ilegal, Clara, dije, después de que el camarero nos sirviera el café. Solo una respuesta. ¿Sigue utilizando la misma contraseña para su correo personal? ¿La del nombre de su primer yate y el año de su supuesta mayoría de edad? Clara me miró, y en sus ojos vi el destello de una venganza largamente postergada. El Serenity, 2001, confirmó sin vacilar. Nunca fue muy imaginativo, ¿verdad? Esa pequeña llave era más poderosa que cualquier documento. Con ella, y con la ayuda de Gabriel, no necesitaríamos forzar firewalls. Podríamos sentarnos en el salón de su propia casa, digitalmente hablando. No para robar, sino para observar. Para saber cuándo estaba más débil, más asustado, más propenso a ceder. Esa noche, sentada frente al cuadro de pinceladas rojas y negras, tracé el siguiente movimiento. No sería otra carta. Sería un silencio. Dejaría que el pánico por la transferencia del ático fermentara en su mente. Que la presencia del detective, que no encontraría nada, lo llevara a la paranoia. Quería que se sintiera observado en cada esquina, que dudara de sus aliados, de Luciana, de su propia sombra. Mientras tanto, yo avanzaba. Usando la información de Clara y el talento de Gabriel, accedimos a su agenda digital. Vi que tenía una cita crucial la semana siguiente, una reunión con inversores coreanos para un nuevo proyecto. Un proyecto que, por los documentos que revisé, se sustentaba en proyecciones financieras que yo misma había elaborado y que él, en su negligencia,
No había actualizado. Era un castillo de naipes. No tocaría ese castillo. No aún. Solo observé la fecha y la hora. Sería mi momento. Cuando estuviera frente a esos hombres serios, apostando su frágil reputación a un plan que no entendía, yo daría el siguiente paso. Antes de cerrar el ordenador, una notificación en la pantalla me hizo detenerme. Era un recordatorio automático del aniversario de nuestra boda. 15 años. Él no lo habría borrado, por supuesto. Para él era una fecha más, un trofeo. Para mí, era la marca del día en que comenzó la farsa. No lo borré. Lo modifiqué. Cambié el título del evento en su calendario. Donde decía aniversario con ahora ponía el día que todo comenzó a desmoronarse. Cerrando la sesión, me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad de noche era un tablero de luces, un ecosistema de oportunidades y ruinas. Yo ya no era un fantasma. Era una leyenda en la mente de mi exmarido, un espectro que él mismo había creado al subestimarme. Y las leyendas, lo sabía muy bien, son mucho más difíciles de matar que las personas. La partida estaba a punto de entrar en una nueva fase, y por primera vez, yo no solo tenía las cartas marcadas, sino que estaba reescribiendo las reglas del juego sobre la marcha. La mañana después de modificar el evento de nuestro aniversario en el calendario de Eduardo, me desperté con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Ya no era solo una espectadora en las sombras, había entrado en su territorio digital y dejado una marca que era, a la vez, un recordatorio y una profecía. La quietud de mi pequeño departamento era ahora el cuartel general desde el que orquestaba el desmoronamiento de su mundo. Gabriel confirmó lo que ya sospechaba. El acceso al correo personal de Eduardo, gracias a la llave que Clara me había dado, era tan sencillo como abrir una puerta sin cerradura. No entré de inmediato. La paciencia era mi mayor aliada. En su lugar, monitoreé la actividad a través de un espejo que Gabriel estableció. La bandeja de entrada de Eduardo era un caos de adulaciones, invitaciones y la ansiedad palpable de un hombre que empezaba a sentir el suelo ceder. Vi los correos de su abogada, marcados como urgentes, preguntando por más detalles sobre la supuesta irregularidad que yo había plantado. Él no respondió. Su orgullo aún le impedía admitir la magnitud del problema, incluso ante su propia defensa. Decidí que el silencio, por ahora, era más elocuente que cualquier mensaje. Dejaría que la semilla del pánico echara raíces profundas. En lugar de eso, me concentré en la reunión con los inversores coreanos. Revisé las proyecciones obsoletas en las que se basaba su presentación. Eran mis números, mi meticuloso trabajo, y ahora eran la base de su inminente fracaso. No necesitaría sabotearlo, su propia negligencia y arrogancia lo harían por mí. Mientras tanto, la vida que había construido para camuflarme continuaba. Visité galerías de arte, tomé café en plazas soleadas y me registré en un curso de cerámica. Cada movimiento era calculado, una pincelada más en el retrato de Elisa Andrade, mujer serena que reconstruía su vida. Sabía que el detective contratado por Eduardo me seguiría, y quería ofrecerle un espectáculo impecablemente aburrido. Que informara de mi absoluta normalidad. Que mi tranquilidad fuera el aguijón perfecto para la paranoia de Eduardo. Una semana después de la llamada, recibí un mensaje de un número desconocido. No era de Marco ni de Gabriel. El mensaje era breve y críptico. El águila vuela demasiado bajo. Cuidado con la tempestad que genera. Lo leí 3 veces, el pulso acelerándose levemente. No era una amenaza, sino una advertencia. Alguien más estaba observando a Eduardo, alguien que no era un aliado mío, pero que reconocía la tormenta que se avecinaba. ¿Un socio descontento? ¿Un rival? No lo sabía, pero era una variable nueva en mi ecuación. La archivé mentalmente. Cualquier caos alrededor de Eduardo podía ser una oportunidad. La víspera de su reunión con los coreanos, me senté frente al ordenador con una taza de té. No iba a enviar un correo ni a hacer una llamada. Iba a presenciar. Gabriel había establecido una ruta para que, de forma remota y completamente indetectable, pudiera ver en tiempo real la presentación que Eduardo haría a través de una videoconferencia. No tocaría nada. Solo observaría la caída. Al día siguiente, me senté en mi sillón, la pantalla del portátil abierta como una ventana a su ruina. Eduardo apareció, impecable en un traje azul marino, la sonrisa segura que tantas veces había visto.
Pero yo conocía los microgestos. La tensión en su mandíbula, el modo en que sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa. Comenzó su presentación, desgranando cifras y proyecciones de crecimiento. Los inversores coreanos, en sus pequeñas ventanas, escuchaban con expresión impasible. Llegó el momento de las proyecciones financieras a 5 años. Las mostró con orgullo. Y entonces, uno de los coreanos, un hombre de pelo gris y gesto serio, levantó la mano. Disculpe, señor Álvarez. Estas proyecciones parecen basarse en datos macroeconómicos de hace 18 meses. Los indicadores actuales, especialmente en la tasa de cambio y la inflación, son considerablemente menos optimistas. ¿Tiene una actualización de estos modelos? Vi el pánico cruzar los ojos de Eduardo como un relámpago. Tartamudeó, buscando en sus papeles, intentando improvisar una respuesta. No la tenía. Él nunca se había molestado en entender la complejidad de aquellos números, solo los exhibía como trofeos. Su presentación se desinfló ante mis ojos. Las preguntas se volvieron más técnicas, más incisivas, y sus respuestas, más evasivas y vacías. La videollamada terminó con promesas vagas y una cortesía gélida. Cuando la pantalla se puso en negro, me recliné en el sillón. No sentí euforia, sino una satisfacción profunda y silenciosa. Había visto a la bestia tambalearse. Ahora estaba herida, y una bestia herida es predecible. Esa predictibilidad se materializó 2 horas más tarde. Mi teléfono sonó. Era él. Esta vez, no había rastro del jadeo de la llamada anterior. Su voz era un hilo frío y controlado, el tono que usaba cuando creía que podía intimidar. Necesito verte, Elisa. Hay que hablar. No creo que tengamos nada de qué hablar, Eduardo, respondí, mirando por la ventana el atardecer que teñía de naranja los edificios. Si lo tenemos, insistió, y en su voz percibí una nota de desesperación apenas contenida. La casa. La maldita casa. No vas a quedártela. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. El juego había comenzado. Él acababa de mostrar su primera carta, y era la que yo esperaba. No es tu decisión, dije suavemente. Pero podemos discutirlo. En mis términos. Te enviaré los detalles. Colgué antes de que pudiera responder. La partida entraba en su fase final. Él ya no era el rey en su tablero, era un peón que acababa de moverse justo a la casilla que yo había previsto. Y yo tenía la siguiente jugada ya calculada. La casa no sería mi trofeo, sería su jaque mate. La presión financiera comenzó a cerrar su cerco con la precisión de un tornillo. Las facturas de la casa, que antes pagaba yo sin que él siquiera las viera, ahora llegaban a su escritorio con sellos rojos de urgente. La hipoteca, renegociada en tiempos de bonanza, había vuelto a su cuota original, una suma que devoraba una parte sustancial de su flujo de caja mensual. Él, acostumbrado a la liquidez inmediata, empezó a ahogarse. Mi silencio era ahora un arma afinada. No respondía a sus mensajes de texto cargados de furia, ni a las llamadas de su abogada, cada vez más exasperada. En cambio, accioné desde los flancos que él ni siquiera sabía que existían. A través de Gabriel, envié un correo anónimo y encriptado a uno de los inversores coreanos que había estado en la desastrosa videollamada. No contenía acusaciones, solo un par de enlaces a informes económicos actualizados y una nota breve, para una due diligence más completa. No era un ataque, era un recordatorio de su incompetencia, una semilla de duda adicional plantada en un terreno ya fértil. La consecuencia no se hizo esperar. Marco me informó que los coreanos habían retirado su oferta de financiación. El proyecto de Eduardo, ese castillo de naipes, se desmoronaba por su base. Lo supe incluso antes de que Marco llamara, porque monitoreé la bandeja de entrada de Eduardo y vi el correo de la firma coreana. Lo leyó a las 3 de la madrugada. No hubo respuesta de su parte. Solo el silencio helado de la derrota. Fue entonces cuando decidí que era el momento de la confrontación. No la que él quería, con gritos y amenazas, sino la que yo necesitaba, final, definitiva y en mis términos. Le envié un mensaje breve a su teléfono personal, el único canal que aún no había bloqueado. Mañana, 11 de la mañana. En la casa. Ven solo. No era una invitación, era una citación. La mañana amaneció gris, con un cielo bajo que prometía lluvia. Me vestí con sencillez,
pantalones negros, un jersey de cuello alto, una gabardina. Nada que recordara a la mujer acobardada del juzgado. No llevaba joyas, excepto un reloj de pulsera con correa de cuero, el primero que me compré con mi propio dinero, hace una vida. Tomé un taxi y le pedí que me dejara a una cuadra de la casa. Quería caminar los últimos metros, respirar el aire de ese barrio que había sido mi jaula dorada. Al acercarme, noté los pequeños cambios. El seto no estaba tan bien recortado, la pintura de la verja mostraba pequeñas escamas de óxido. Los detalles que yo siempre vigilaba. Él ya estaba allí, esperando de pie en el salón, visible a través de la ventana. Me observó acercarme por el camino de entrada. Su espalda estaba rígida, y en su postura adiviné la tensión de estos últimos meses. Abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Parecía mayor. Las ojeras que antes disimulaba con orgullo ahora eran marcadas, y había una flacura nueva en su rostro, como si la grasa de la arrogancia se hubiera derretido dejando al descubierto la estructura ósea de la derrota. «Pasa», dijo, con voz ronca. Entré. El olor a moho y a limpio, un aroma que yo había creado durante años, persistía, pero debajo de él olía a abandono. Noté una capa de polvo en la repisa de la chimenea y una pila de correos sin abrir sobre la mesa del vestíbulo. ¿Contenta?, escupió, cerrando la puerta con un golpe seco. «¿Esto es lo que querías? ¿Verme así?» Recorrí el salón con la mirada, pasando por encima de los muebles caros, de los cuadros que él había elegido para impresionar a sus invitados. Mi mirada se detuvo en el ventanal que daba al jardín, en el manzano que plantamos el primer año, ahora cargado de frutos pequeños y verdes. No se trata de contento, Eduardo. Se trata de equilibrio. Tú te quedaste con la fachada. Yo me quedé con los cimientos. Sin cimientos, la fachada se cae. Es física, no venganza. ¿Y la sociedad?, preguntó, acercándose. Esos bloqueos. Esas cofirmas. Me has estrangulado. Me volví para enfrentarlo directamente. Su respiración era agitada, y en sus ojos ya no había el desdén de la sala del tribunal, sino una confusión rabiosa. La sociedad siempre tuvo esos mecanismos de seguridad. Tú los firmaste. Solo que nunca te molestaste en leer lo que firmabas, porque para eso estabas tú, y para eso estaba yo. Para ocuparme de los detalles aburridos que mantenían tu mundo a flote. Dejé de hacerlo. Y tu mundo se hundió. «¡Es mi dinero!», gritó, y su voz resonó en la estancia vacía. «No», negué con calma, sacando una carpeta del bolso que llevaba. «Es dinero de la sociedad. Y como administradora única, he decidido que la sociedad se disuelva. Aquí están los documentos. Tu parte, después de liquidar todas las deudas pendientes», dije, dejando la carpeta sobre la mesa de centro, «es considerablemente menor de lo que esperabas. Casi simbólica». Él miró la carpeta como si fuera una serpiente. No hizo ademán de cogerla. «No puedes. Ya está hecho», lo interrumpí. «Los abogados y el notario lo firmaron ayer. Solo falta tu conformidad. O puedes pelearlo, si quieres gastar lo que te queda en honorarios para perder, otra vez, ante un juez». Se dejó caer en el sofá, la mirada perdida en la alfombra persa que tanto le había costado. El hombre que una vez dictó sentencia en este mismo salón ahora se encogía, reducido a la suma de sus errores. «¿Por qué?», murmuró, sin mirarme. «Solo por la casa». Sonreí, una sonrisa que no llevaba ni alegría ni triunfo, solo la certeza final. «No, no por la casa. Por los 15 años en los que fuiste tú el que decidió que era mío y que era tuyo. Por cada vez que me llamaste dramática o exagerada por revisar las cuentas. Esta casa era la pieza central de tu ego, Eduardo. Y saber que la perderás, no por un fallo judicial, sino porque no puedes costearla, eso sí que es justicia poética». Me acerqué a la ventana y miré el manzano otra vez. La primera gota de lluvia golpeó el cristal. «Tienes una semana para vacarla. El banco ejecutará la hipoteca después». «Lo siento», dije, y por primera vez, lo sentía de verdad. No por él, sino por la mujer que fui aquí, entre estas paredes. Caminé hacia la puerta sin mirarlo atrás. No hizo ningún intento por detenerme. Al cruzar el umbral, sentí que no solo salía de una casa, sino de una vida entera. La lluvia empezaba a caer con más fuerza, lavando el polvo del camino de entrada. No me di la vuelta.
No necesitaba ver su derrota para saborear mi libertad. La había estado construyendo, ladrillo a ladrillo, desde el día que apreté el bolígrafo en el juzgado. Y ahora, por fin, la habitaba. La lluvia comenzó a caer, limpiando simbólicamente aquel capítulo de mi vida. La libertad, por fin, era tangible. Esa noche, mientras revisaba los primeros informes de la empresa que ahora estabilizaba, supe que la carcajada cínica de algún socio había resonado en el pasillo después de que Eduardo abandonara la oficina. Pero en ese momento, no sentía el regusto amargo de la victoria, sino la fatiga de una larga campaña. La empresa, ahora bajo mi control, era un organismo enfermo que necesitaba curación, no más cirugía. Pasé los días siguientes inmersa en estados financieros y reuniones con los jefes de departamento, estabilizando el barco que él había hecho zozobrar. Fue un trabajo metódico, agotador, y en la soledad de mi nuevo despacho, más funcional que lujoso, a veces posaba la frente en la frialdad del escritorio y respiraba hondo. No me arrepentía, pero el peso de reconstruir lo que él había destrozado era una losa constante. Una tarde, mientras clasificaba documentos de la etapa final del divorcio, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuidado con el perro rabioso. Cuando se acorrala, muerde a quien tiene más cerca. No era de Marco, cuya lealtad, aunque útil, siempre fue transaccional. Tampoco de Gabriel, cuyo estilo era más técnico y menos dramático. Este mensaje tenía el sabor de una advertencia genuina, tal vez de ese alguien que había estado observando a Eduardo desde las sombras. Lo archivé mentalmente, pero no pude ignorar el pequeño nudo de alerta que se formó en mi estómago. Eduardo no era un hombre que aceptara la derrota con dignidad. La prueba llegó una semana más tarde. Recibí una citación oficial. Eduardo me demandaba por daños y perjuicios, y por administración fraudulenta de los bienes gananciales durante el matrimonio. Era una jugada desesperada, una acusación ridícula que no se sostendría ante cualquier juez que revisara los libros, pero era costosa, tediosa y diseñada para molestarme, para arrastrarme de nuevo al fango legal del que tanto me había costado salir. Mi abogado, el mismo de la divorcio, me llamó, exasperado. «Es una locura, Elisa. No tiene bases, pero va a consumir tiempo y dinero». «¿Qué consuma?», respondí, con una calma que no sentía del todo. «Él tiene menos de ambos que yo. Proceda». Pero la verdadera bofetada no fue la demanda, fue lo que vino después. Al día siguiente, mientras revisaba correos en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento, una mujer se sentó frente a mí sin invitación. Era Luciana. Lucía demacrada, la elegancia comprada sustituida por una tensión palpable en los ojos. Olía a perfume barato y a desesperación. «Tienes que detenerlo», dijo, sin preámbulos, sus uñas con restos de esmalte mordisqueado arañando la taza de café vacía que tenía delante. «¿Detener a quién? ¿A Eduardo?» «Ya lo he hecho», respondí, tomando un sorbo de mi té. «No lo entiendes. Está fuera de control. Cree que le robaste todo. Y ahora», hizo una pausa, tragando seco. «Ahora me acusa a mí. Dice que yo te ayudé, que fui tu espía, que por mi culpa lo perdí todo». Una ceja se me elevó involuntariamente. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. El monstruo que él alimentó ahora le mordía la mano. «¿Y por qué vendría a decirme esto a mí?», pregunté, genuinamente curiosa. «Porque él ya no tiene nada que perder». «Y tú sí», susurró, inclinándose sobre la mesa. «Él no va a pelear esa demanda en los tribunales. Solo es una distracción. Está hablando con gente peligrosa. Gente a la que le debe dinero. Les dijo que tú escondiste activos, que la fortuna real está contigo. Les ha dado tu nombre y tu dirección». El aire se me escapó de los pulmones. El mensaje anónimo cobró un sentido terrible y claro. Eduardo no solo estaba acorralado, estaba vendiendo una mentira a los lobos y señalándome a mí como el trozo de carne. La casa ya no era su única prisión. Su propia deuda lo había encerrado en un callejón del que solo podía salir traicionándome. «¿Qué clase de gente?», pregunté, manteniendo la voz baja y plana. «No sé sus nombres. Solo los he oído por teléfono. Suenan fríos. Eduardo está aterrado de ellos», confesó, y una lágrima de auténtico pánico escapó de su ojo. «Por favor, si lo detienes, si le das algo,
Lo que sea, para que se calme, no voy a darle nada, dije, cortante. Y tú no deberías haber venido. Me levanté, dejando un billete sobre la mesa para pagar mi té. Luciana me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Te va a destruir», exclamó, ya sin cuidar su volumen. Me volví una última vez, sintiendo el peso del reloj de pulsera en mi muñeca, el símbolo de mi independencia. Él ya me destruyó una vez. Y de las cenizas, me reconstruí yo misma. Que no intente quemarme otra vez, porque el fuego ya no me da miedo. Salí a la calle, la brisa fría chocando contra mi rostro. La libertad que había saboreado al salir de la casa por última vez ahora sentía el frío de una nueva sombra. No era la sombra de Eduardo, el hombre derrotado, sino la de la bestia herida que él había decidido convertirse. Mi plan había calculado su ruina financiera, su humillación profesional, incluso su desmoronamiento personal. Pero no había calculado la profundidad de su vileza ni su disposición a arrastrarme consigo al abismo. Miré mi teléfono y marqué el número de Gabriel. La partida no había terminado. Simplemente, las piezas se habían movido, y ahora había fichas nuevas y mucho más peligrosas en el tablero. La tranquilidad por la que había luchado tan duramente era, una vez más, una ilusión. Y yo tendría que defenderla con uñas y dientes. La estabilidad de la empresa era un bálsamo, pero la advertencia de Luciana y la demanda frívola de Eduardo eran como un zumbido de mosca en una habitación silenciosa, constante e irritante. Mi abogado se ocupaba de los trámites legales, pero la amenaza que Luciana había esbozado, esa gente fría, requería un tipo diferente de preparación. Gabriel fue mi primera llamada. Su pragmatismo era un antídoto necesario contra la venenosa desesperación de Eduardo. Nos reunimos en mi apartamento, un espacio funcional y anónimo que elegí precisamente por su falta de historia. Gabriel llegó con su tableta y una expresión grave. «He hecho algunas indagaciones discretas», comenzó, sin preámbulos. «Eduardo no solo está endeudado. Está jugando en una liga para la que no está equipado. Tiene deudas de juego con un individuo conocido como el Contador. No es un mafioso de película, es un hombre de negocios que opera en los márgenes, especializado en préstamos de alto riesgo a gente con apellidos vistosos y liquidez escasa». «¿Y le dio mi nombre?», pregunté, sintiendo un frío que se arrastraba por mi espina dorsal. «No directamente. La estrategia es más sutil. Está circulando el rumor de que la verdadera fortuna nunca se declaró y de que tú, con tu experiencia como contable, eres la única persona con la llave. No te estás señalando con el dedo, estás soltando migajas de pan que llevan hasta tu puerta. El Contador es meticuloso. Si huega una oportunidad, investigará. No era un ataque frontal, entonces. Era una infección. La demanda era el síntoma visible de la fiebre, pero esta estrategia era la enfermedad en sí, silenciosa y corrosiva. Mi nuevo apartamento, mi rutina tranquila, mi beca para chicas, todo lo que había construido con tanto cuidado podía ser contaminado. Decidí que la mejor defensa era una ofensiva calculada. No podía enfrentarme a un fantasma, pero podía cortar el suministro del hombre que lo había convocado. Ordené una auditoría exhaustiva y pública de todas las cuentas de la antigua sociedad conyugal y de la empresa desde su fundación. Cada centavo estaría documentado, trazable y, lo más importante, visible para cualquier entidad que decidiera investigarme. Quería que cualquier mirada indiscreta encontrara un muro de transparencia impenetrable, no las sombras que Eduardo pretendía pintar. Mientras supervisaba los preparativos de la auditoría, recibí una visita inesperada. Era Marco, el socio que una vez se rió cínico en el pasillo. Ahora parecía haber envejecido una década. Su traje estaba arrugado y tenía una nerviosidad en las manos que no le conocía. «Elisa, necesitamos hablar», dijo. Su voz carecía de su habitual arrogancia. «Eduardo me contactó». «¿Para qué?», pregunté, sin ofrecerle asiento. El espacio de mi confianza se había reducido considerablemente. «Está desesperado. Me pidió dinero. Dijo cosas incoherentes. Acusaciones sobre ti, sobre fondos ocultos en el extranjero. Cuando me negué, empezó a hacer amenazas veladas. Sabe cosas de mí, de mi gestión que preferiría que no salieran a la luz. Ahí estaba. El fuego que Eduardo había empezado ya no solo me quemaba a mí. Sus llamas alcanzaban a cualquiera que hubiera estado cerca. Marco,
cuyo apoyo siempre fue interesado, ahora temía por su propio pellejo. La bestia herida no discriminaba. No puedo ayudarte con tus problemas, Marco, dije con frialdad. Tú elegiste tu bando hace mucho tiempo. Si tienes información útil sobre lo que está planeando, ahora sería el momento de compartirla. Tragó saliva, derrotado. Solo dijo que si no conseguía el dinero pronto, tomaría medidas drásticas. Habló de vender información. Dijo que conocía secretos de la empresa que ni siquiera tú conoces. Esa fue la pieza que no había anticipado. No solo era mi dinero o mi reputación lo que estaba en juego. Era la integridad de la empresa que tanto me había costado salvar. Los secretos a los que se refería podrían ser cualquier cosa. Prácticas dudosas de los primeros días, acuerdos bajo la mesa con clientes, escombros del pasado que yo me había apresurado a enterrar para poder reconstruir. La noche después de la visita de Marco, me desperté sobresaltada por el sonido de un coche frenando bruscamente en la calle. Me acerqué a la ventana, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No había nada, solo la silueta de un gato cruzando bajo la luz de una farola. La paranoia se instaló en mí, un inquilino no deseado que se acomodaba en cada sombra de mi nuevo hogar. Mi libertad, tan duramente ganada, ahora se sentía como una habitación con las paredes muy delgadas, a través de las cuales podía oír la respiración de un depredador. Al día siguiente, en la oficina, mientras firmaba los documentos para la auditoría, tomé una decisión. No podía vivir esperando el siguiente movimiento de Eduardo, reaccionando a sus ataques cada vez más caóticos. Tenía que asegurar lo que era mío de una manera que fuera inmune a sus rumores y sus amenazas. Revisé los estados de cuenta de los 200 millones. Habían crecido, silenciosamente, de manera constante. Eran mi triunfo, mi baluarte. Pero ahora necesitaban ser algo más, un fortín. Llamé a un asesor financiero especializado en patrimonios de alto valor y estructuras legales complejas. Le expliqué mi situación sin mencionar nombres, solo el escenario. Necesitaba blindar mis activos de un atacante impredecible y potencialmente peligroso. Él asintió, comprendiendo perfectamente el lenguaje del miedo de los ricos. Podemos crear una estructura de fundaciones en el extranjero, explicó. Capas de protección legales que hagan que seguir el rastro del dinero sea extremadamente difícil y costoso, incluso para alguien con recursos e intenciones oscuras. Mientras colgaba, supe que estaba dando el paso final en mi transformación. Ya no era solo la contable meticulosa que escondió un tesoro, ni la mujer liberada que saboreaba su independencia. Me estaba convirtiendo en una fortaleza. La Elisa que una vez revisó facturas con devoción ahora diseñaba murallas legales alrededor de su vida. La ironía no se me escapaba. Para proteger la libertad que gané al escapar de una prisión dorada, ahora debía encerrarme voluntariamente en otra, una construida con papeles, algoritmos y desconfianza. La paz que anhelaba seguía siendo una meta, no un logro, y el camino hacia ella se estaba volviendo cada vez más solitario y frío. Eduardo, en su caída, me había condenado a una vigilancia eterna. La noticia de la venta de la mansión llegó a mis oídos como un eco lejano, un susurro de un capítulo que había cerrado con llave. No sentí la punzada de triunfo que algunos esperaban. En su lugar, una fatiga profunda se instaló en mis huesos. La venganza, descubrí, es un banquete que se enfría rápidamente, y yo estaba demasiado ocupada fortificando mi presente para saborear las sobras del pasado. Mi nuevo refugio ya no era solo el apartamento funcional. Se había transformado en el centro de operaciones de mi propia defensa. Las paredes, antes anónimas, ahora estaban adornadas con diagramas de flujo de la estructura de fundaciones que mi asesor estaba creando. Era un laberinto legal que se extendía desde Liechtenstein hasta Singapur, un monumento a la desconfianza que Eduardo había sembrado. Firmé los documentos finales con una pluma que pesaba como un ladrillo, cada rúbrica un clavo más en el ataúd de la mujer ingenua que fui. Fue en medio de esa niebla de papeles cuando Gabriel apareció en mi puerta. Su expresión sombría era más elocuente que cualquier informe. «Tenemos un problema», anunció, dejando caer su tableta sobre la mesa de centro. «No es el contador». Mi corazón, que había aprendido a latir con parsimonia, se aceleró. ¿Qué podía ser peor que un prestamista meticuloso? «Habla». «Es la prensa», dijo, deslizando el dedo sobre la pantalla para mostrar un artículo de un portal financiero. Alguien les ha filtrado un rumor.
No sobre los fondos ocultos, sino sobre la estabilidad de la empresa. Hablan de incongruencias contables en los años previos a la separación. Mencionan tu nombre como la arquitecta financiera de entonces. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Esta no era la estrategia torpe de un hombre desesperado. Era un movimiento calculado para envenenar el pozo del que yo bebía, mi reputación profesional. La auditoría que había ordenado para protegerme ahora podría ser retorcida para parecer una limpieza de un desastre que yo misma había creado. Eduardo no solo quería mi dinero, quería borrar cada logro que había conseguido desde que lo dejé. La fuente es anónima, por supuesto, continuó Gabriel, pero el tono conoce detalles internos. Cosas que solo alguien de la vieja guardia sabría. Marco. Su nombre surgió en mi mente como un relámpago. Su visita, sus miedos, su mención de secretos. Eduardo lo había doblegado. No con dinero, sino con la única moneda que le quedaba, el miedo. Había convertido a mi antiguo socio en un títere, obligándolo a manchar su propia casa para salvar su propio pellejo. La rabia que sentí entonces no fue caliente, sino fría, una hoja de acero afilada en el congelador. Ya no estaba enfadada con Eduardo, estaba enfadada con la red de cobardía y complicidad que lo sostenía, incluso en su caída. Decidí que no me defendería. No emitiría un comunicado negando las acusaciones. Eso sería jugar en su tablero. En su lugar, llamé al director del programa de becas para chicas. Le expliqué, sin entrar en detalles melodramáticos, que existía una campaña de desprestigio en mi contra y que, para proteger la integridad del programa, iba a duplicar la dotación financiera de forma inmediata y pública. Colgué y luego llamé a mi contacto en la Fundación de Microcréditos para Mujeres Emprendedoras a la que donaba anónimamente. Les dije que revelaría mi nombre como la principal patrocinadora y que triplicaría mi contribución. Si Eduardo quería ensuciar mi nombre, yo lo bañaría en una luz tan brillante y pública que cualquier sombra que intentara proyectar se volvería insignificante. Convertiría mi riqueza en un escudo caritativo. La ironía era deliciosamente cruel. Usaría el dinero que él creía suyo para comprar una inmunidad que él nunca podría permitirse. La estrategia surtió efecto. Los mismos medios que publicaron el rumor ahora elogiaban mi filantropía visionaria. La demanda frívola de Eduardo fue archivada por un juez que, según me contó mi abogado, parecía profundamente irritado por la pérdida de tiempo. Cada uno de sus ataques se estrellaba contra un muro de buena prensa y transparencia financiera fabricada. Creí, por un momento fugaz, que quizás lo había derrotado, que al quedar sin armas y sin aliados, se rendiría. Me equivoqué. La verdadera bofetada llegó una tarde de lluvia, en forma de un sobre Manila, sin remitente, dejado en la portería de mi edificio. No había una carta dentro. Solo una fotografía. Una imagen granulada, tomada desde lejos, de mí saliendo del centro comercial, llevando en la mano la bolsa de una juguetería fina. Había comprado un carrusel de madera tallada para la hija de mi portera, que cumplía años. No era la foto lo que me heló la sangre. Fue lo que había escrito alguien en la parte de atrás, con una letra que reconocí al instante, la misma de las notas que dejaba en la nevera pidiendo que planchara sus camisas, tan generosa con los extraños. ¿Y con los tuyos? No era una amenaza directa. Era algo peor, un recordatorio. Un mensaje que decía: todavía estoy aquí. Todavía te veo. Y conozco tus rutinas, tus gestos pequeños e íntimos. No buscaba mi dinero ni mi ruina. Buscaba invadir mi mente, envenenar mi soledad, robarme la paz que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, las paredes de mi fortaleza financiera parecieron encogerse. El dinero podía comprar capas de anonimato y ejércitos de abogados, pero no podía erradicar el escalofrío que me recorrió la espalda al saber que sus ojos, o los de alguien a quien había pagado, se habían posado sobre mí en un momento de distracción. Mi nueva prisión no tenía barrotes de oro, sino los de mi propia percepción, siempre alerta, siempre escudriñando las sombras. Me senté en la oscuridad de mi sala, escuchando la lluvia golpear los cristales, y supe que la partida no se trataba de ganar o perder. Se trataba de resistencia. Él se consumiría en su odio, y yo me consumiría en mi vigilancia. Las cenizas de las que me había reconstruido ahora formaban los muros de mi propia celda. Y la única pregunta que quedaba era cuál de los dos se desmoronaría primero dentro de ella. La fotografía y su mensaje venenoso seguían sobre la mesa de centro como una mancha.
No era el miedo lo que me paralizaba, sino una furia gélida. Eduardo no quería mi dinero, quería mi alma, reconvertirme en la mujer asustadiza que ahora vigilaría cada sombra. Al amanecer, con los ojos ardientes. Al amanecer, con los ojos ardientes por la falta de sueño, tomé la fotografía con unas pinzas de cocina, como si fuera una evidencia contaminada. La metí en una bolsa de plástico y la guardé en un cajón. No la destruí. Sería mi recordatorio, la chispa que mantendría mi determinación encendida. Llamé a Gabriel. Necesito un equipo de seguridad, dije, sin preámbulos, mientras observaba la calle vacía desde la ventana. No guardaespaldas visibles. Algo discreto, profesional. Análisis de vulnerabilidad de mi rutina, de este edificio. Y una auditoría de mi círculo más cercano. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Elisa, eso es, extremo. Lo sé, respondí, mi voz serena como un lago helado. Pero él ya no está jugando a recuperar su patrimonio. Está jugando a destruir mi paz. Y esa es la única cosa que no estoy dispuesta a negociar. Mientras Gabriel se ponía en movimiento, me sumergí en los planos de la estructura de fundaciones. Los laberintos legales ya no me parecían una prisión, sino el campo de entrenamiento para la batalla final. Si Eduardo quería una guerra de desgaste, yo la libraría en un terreno que él nunca podría comprender, el de la paciencia meticulosa y la planificación a largo plazo. Mi fortaleza no solo sería financiera, sino operativa. La instalación del sistema de seguridad fue rápida y silenciosa. 2 hombres de aspecto común pero con miradas que lo registraban todo en milisegundos revisaron mi apartamento. Instalaron cámaras de alta definición en los accesos, sensores en ventanas y un pánico silencioso que, de activarse, alertaría a una central privada y a la policía simultáneamente. Me enseñaron protocolos, variar rutas, evitar horarios fijos, comprar en lugares distintos. Mi vida, que había saboreado la libertad de la anonimia, se volvía de nuevo un conjunto de patrones calculados, pero esta vez los patrones eran míos. Una semana después, recibí el informe de la auditoría de mi círculo. No había traidores obvios entre mis contactos más recientes. La filtración a la prensa, concluían, vino casi con seguridad de Marco, presionado hasta el límite. Pero el informe contenía otra joya, un detalle que había pasado desapercibido en el caos, una consulta extraña sobre mis movimientos, realizada por un detective privado con un historial turbio, había sido pagada desde una cuenta fantasma con vínculos a un antiguo socio de Eduardo, un hombre llamado Raúl Mendieta, al que todos daban por desaparecido hacía años. Raúl Mendieta. El nombre resonó en mi memoria como un eco de una pesadilla antigua. Él y Eduardo fueron socios en los primeros días, cuando la empresa era poco más que una idea y un montón de prácticas que prefería no recordar. Raúl era la sombra, el que resolvía problemas en las sombras. Su reaparición no era una coincidencia. Era una escalada. No contacté a Gabriel esta vez. En su lugar, desenterré un teléfono viejo, uno que no estaba vinculado a mi nombre, y marqué un número que no había usado en más de una década. Era el contacto de un antiguo informante, un hombre que se movía en los bajos fondos del mundo financiero y que, en el pasado, me había proporcionado información crucial por un precio. Necesito información sobre Raúl Mendieta, dije, sin identificarme. Sus deudas, sus aliados actuales, su punto débil. La voz al otro lado, áspera por el tabaco, respondió tras una pausa. Eso es cavar muy hondo, señora. Es un tipo que se esfumó a propósito. Todo el mundo tiene un precio, o un miedo mayor, respondí. Encuéntralo. Colgué. Mis manos no temblaban. Sentía una calma extraña, la misma que me invadía cuando, en medio del caos del divorcio, encontraba la transacción que no cuadraba, el número que delataba la mentira. Eduardo había sacado a la bestia del pasado, a Raúl. Pero no comprendía que, al hacerlo, también me daba un nuevo objetivo. Ya no estaba luchando contra el fantasma de mi marido, estaba luchando contra los monstruos que él mismo había ayudado a crear. Esa noche, en lugar de revisar los flujos de dinero entre Liechtenstein y Singapur, abrí una carpeta encriptada en mi ordenador. Empecé a reconstruir, desde mi memoria y desde archivos viejos que tenía guardados en discos duros externos, todo lo que sabía sobre Raúl Mendieta y las operaciones sucias de los primeros años de la empresa.
No era una confesión, era un arma. Un dossier de veneno listo para ser administrado como antídoto, si era necesario. Mientras tecleaba, me di cuenta de que mi transformación había alcanzado una nueva fase. Ya no era solo la arquitecta de mi fortuna o la guardiana de mi paz. Me estaba convirtiendo en la historiadora de nuestras miserias, la arqueóloga de los cadáveres que Eduardo había desenterrado. Y si él quería jugar con el fango del pasado, descubriría que yo no solo estaba dispuesta a mancharme las manos, sino a ahogarlo en él. La partida había cambiado. Ya no se trataba de quién caería primero, sino de quién tenía el estómago para mirar más tiempo en el abismo. La certeza de que nunca más dejaría que nadie administrara mi vida era un mantre de acero, pero los cimientos de mi nueva fortaleza tenían grietas que solo yo podía ver. El dossier sobre Raúl Mendieta crecía en mi ordenador, un tumor digital de recuerdos siniestros. No eran solo transacciones turbias, eran historias de intimidación, de deudas cobradas con violencia sutil, de competidores que desaparecían silenciosamente del mercado. Eduardo no solo había desenterrado un cadáver, había liberado un virus. La llamada de mi contacto llegó una semana después, en el teléfono anónimo. Su voz era aún más áspera, como si la información que cargaba le pesara en las cuerdas vocales. Mendieta está enganchado. Juego pesado. Debe favores a gente muy peligrosa. Es una marioneta con los hilos muy apretados. ¿Quién tira de los hilos? Pregunté, mirando la lluvia deslizarse por el cristal blindado de mi ventana. Eso es más complicado. Pero tiene un punto débil. Una hija. Isabella. Vive en el extranjero, estudia arte. Él la mantiene lejos de todo esto, le paga todo con cuentas que ni siquiera están a su nombre. Es su talón de Aquiles. Colgué sin agradecer. La información era un arma de doble filo. La usaría, sí, pero la sola mención de una hija, de un hijo usado como moneda de cambio, me produjo una náusea física. No era esa clase de persona. O tal vez, en el abismo en el que me estaba adentrando, estaba descubriendo que podía ser cualquier clase de persona con tal de sobrevivir. No contacté a Mendieta. En su lugar, seguí el rastro del dinero. Usando los mismos canales opacos que había empleado para esconder mi fortuna, localicé las transferencias anónimas que mantenían a Isabella en su burbuja europea. No las toqué. No las congelé. Eso habría sido un acto de guerra declarada. En su lugar, añadí una capa más de protección. Desvié un flujo de dinero, minúsculo e indetectable, desde una de mis fundaciones pantalla hacia una beca de la Universidad de la Chica. Una beca con mi nombre como benefactora anónima. No era caridad, era un mensaje envenenado en una botella. Si Raúl llegaba a investigar el origen de ese dinero extra, encontraría mi huella digital. Le estaba diciendo, yo también conozco tu talón de Aquiles, y en lugar de apretarlo, lo estoy acolchando. Piénsatelo 2 veces. Mientras mi guerra silenciosa se libraba en las sombras, mi vida pública brillaba con una intensidad artificial. La gala de la Fundación de Microcréditos era el evento del año. Me vestí con un traje de noche de color negro azabache, una armadura de seda y diamantes falsos que destellaban bajo los focos. Sonreí para las cámaras, estreché manos, concedí entrevistas sobre el empoderamiento femenino. Cada apretón de manos era una evaluación de amenaza, cada rostro en la multitud un posible espía de Eduardo. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la sala, apoyado en una columna, con un traje que le quedaba demasiado holgado y una copa de champán vacía en la mano. Marco, mi antiguo socio. Parecía haber envejecido 20 años en unos meses. Su mirada, antes llena de ambición, ahora era la de un animal acorralado. Nuestros ojos se encontraron por un instante que se extendió hasta la eternidad. No hubo disculpas en su mirada, solo un miedo profundo y una petición de auxilio muda. Me desprendí de la persona con la que hablaba con una excusa educada y me dirigí hacia él, moviéndome con la calma de un tiburón en aguas tranquilas. Se puso rígido cuando me acerqué. Elisa, no sabía que estarías. Sí que lo sabías. Marco, corté, manteniendo la sonrisa para cualquiera que nos observara. ¿Por eso viniste? Para verme. Él tragó saliva, su mirada bajó hacia el suelo. Lo siento. Lo que dije a la prensa. Él tiene cosas sobre mí. Cosas de antes. Lo sé, dije, suavemente, casi como un susurro. Eduardo siempre guarda recuerdos desagradables.
Como un coleccionista de insectos. Alcé la mano para tomar 2 copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. Le tendí una. Él la tomó con la mano temblorosa. No voy a disculpar tu traición, Marco. Pero entiendo el miedo. Bebí un sorbo, mirándolo por encima del borde de la copa. Ahora dime, ¿qué es lo que quiere ahora? Ya no soy su esposa. Ya no soy su socia. ¿Qué quiere de mí? Marco miró a su alrededor, como si las paredes tuvieran oídos. No lo sé con certeza, murmuró. Pero habla de equilibrio. Dice que el divorcio lo dejó desequilibrado. Que tú te llevaste algo que no era solo dinero. Algo que le pertenecía. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No era el dinero. Era el control. La sumisión. Su orgullo no podía aceptar que la contable silenciosa se hubiera convertido en una fuerza con la que tenía que negociar. ¿Y Raúl Mendieta? ¿Cómo encaja en este reequilibrio? El rostro de Marco palideció aún más al oír el nombre. Eso es otra liga, Elisa. Yo no me meto en eso. Solo sé que Eduardo está desesperado. Y un hombre desesperado con los contactos equivocados es impredecible. Asentí, como si me hubiera dado una información trivial. Levanté mi copa en un brindis mudo. Gracias por la advertencia. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo plantado con su miedo y su champán. La conversación no había sido para obtener información, sino para entregar un mensaje. Yo ya no era la víctima. Era un jugador en el tablero, y lo sabía. Al confrontarlo sin ira, le había robado su poder sobre mí. Se lo había contado a la prensa, sí, pero ahora era yo quien poseía el conocimiento de su cobardía. Al día siguiente, el silencio fue más elocuente que cualquier amenaza. No hubo más fotografías, no hubo mensajes. Mi movimiento con la beca de la hija de Mendieta, combinado con mi encuentro público con Marco, debió de haber creado ondas de incertidumbre en su campo. La calma, sin embargo, no era tranquilizadora. Era la quietud de la noche antes de la batalla. Sentada en mi estudio, frente a la pantalla que mostraba los flujos de dinero que atravesaban continentes como serpientes digitales, supe que la partida entraba en una nueva fase. Eduardo ya no intentaría arruinar mi reputación ni asustarme con fotografías. Esas eran tácticas para la mujer que él creía que yo era. Ahora, al verme manejar a sus peones con una frialdad que rivalizaba con la suya, tendría que aceptar que estaba lidiando con su igual. Y un hombre como Eduardo, cuando se da cuenta de que está lidiando con su igual, solo tiene 2 opciones: rendirse o escalar hacia un punto de no retorno. Y yo, en el silencio helado de mi fortaleza, sabía con una certeza absoluta cuál de las 2 elegiría. La pregunta ya no era quién se desmoronaría primero, sino cuánto daño colateral estaríamos dispuestos a causar en el proceso. Y por primera vez, me aterró darme cuenta de que la respuesta, para mí, parecía no tener límites.